Hola, ya estamos en la última parte de este último semestre de la preparatoria, ya casi con un pie en la universidad. Sé que algunos de ustedes ya están inscritos, algunos todavía están ahí dudando entre que sí, que no. Eh, Inscríbanse si pueden. Eh, ya estudiaron tantos años. Pues si hay la posibilidad, vayan a la universidad. Sé que es un costo para muchas veces para sus papás, pero van a ganar más con un título profesional que sin el título profesional. Entonces, si hay algo que realmente les apasiona, les gusta, sí, váyanse a la universidad. Si ya de plano no hay nada que no les guste de la universidad, es decir, de profesión, bueno, siempre están los oficios. No es vergonzoso ser ni carpintero, ni plomero, ni taquero, ni tortero, ni chofer de taxi, nada de eso. Todo es respetable. Y si esa es tu manera de ser, pues adelante, adelante. Lo que sí es vergonzoso es ser narco, sinvergüenza, ratero, asesino, irrespetuoso, golpeador de mujeres. Todo eso sí es vergonzoso. Entonces, yo espero que dentro de unos 3, 4 años vengan por aquí y me digan: mire maestro, soy licenciado, o mire maestro, ya tengo mi negocio. Y no que me digan: fíjese maestro que fulanito está ahí en el Cerezo. Bueno, como les decía, vamos ya a terminar, y vamos a terminar con esta última parte. Déjenme enseñarles, estoy en el manual porque es el manual de redacción 2, quinto y sexto semestre, ustedes ya lo conocen. Bueno, ahí en la última parte de este manual viene un libro que es de la autoría de Óscar de la Borbolla, que me parece un escritor muy, muy ingenioso, ¿sí? Que es este libro. Yo espero que todos ustedes lo tengan y lo lean. Yo lo que voy a hacer es tratar de no resumir, pero sí hablar un poco sobre los capítulos que vienen aquí. El día de hoy voy a hablar sobre la introducción que trae aquí de Óscar de la Borbolla y propiamente el primer capítulo, que es sobre la historia subterránea, que ahí alguna vez lo he mencionado cuando estamos en clases. Bueno, Óscar de la Borbolla, que es escritor, periodista, nos dice aquí y dice que él leyó otros escritos, otros textos de otros autores que tratan de alguna manera de escribir sobre la teoría del escribir. Nosotros ya hemos visto sobre la cuestión formal, es decir, lo de la forma. Empezamos desde cómo poner acentos, cuáles son las sílabas, cuáles son los adjetivos, los adverbios, cómo conjugar un verbo, cómo poner un punto y coma, dónde poner mayúscula, minúscula, qué es un párrafo, qué es un verso, qué es una estrofa, qué es un título, etcétera, etcétera. Pero no empezamos ahí. Empezamos todavía más atrás, si mal no recuerdan, donde tratamos de ver por qué empezamos a tener signos que significaban algo o que significaban cosas. Y nos fuimos hasta Mesopotamia, que es más o menos donde ya tenemos una especie de escritura, aunque me acuerdo muy bien que les aclaré que es muy probable que existiera algo un poquito más atrás, pero de lo cual no quedó huella. Seguramente los hombres prehistóricos, y las mujeres también, tenían algún medio de expresión. Obvio, no tenían escritura, no tenían signos, no tenían señas, ¿sí? Entonces no sabemos cómo era ese lenguaje o ese idioma
que ellos hablaban, pero seguramente lo tenían. ¿Por qué lo sabemos? Porque de la prehistoria nos han llegado algunas cosas, casas, entrecomillado, lo que podría ser una casa, una cueva, pero que tiene ciertas comodidades, por decir algo. Por ejemplo, los entierros nos dicen mucho. Cuando somos muchos. Cuando los expertos, arqueólogos, antropólogos, etcétera, han desenterrado hombres de la prehistoria, alguna tumba que por fortuna haya llegado completa a nuestros tiempos, han encontrado que el cuerpo está salpicado de un polvo que se llamaba cinabrio, que era un polvo rojo de origen mineral. Seguramente ese polvo rojo se los ponían porque les recuerdo que cuando uno muere, y esto nos pasa a todos, pues la sangre deja de circular y entonces pues nos volvemos blancuzcos, nos volvemos blancos. ¿Sí? No significa nada, ¿sí? No significa que nos besó el diablo ni nada, significa que ya la sangre dejó circular. Entonces yo creo que ellos también notaron eso y no querían que esa persona a la que estaban enterrando y que seguramente en su propio lenguaje o en su propia historia ellos pensaban que iba a otro mundo. ¿Por qué sabemos y creemos que iba a otro mundo? Porque los enterraban con muchos de sus artefactos, con sus platos, con lo que pudiera ser una especie de cuchara, tal vez con un collar, con algo preciado para esa persona que murió. Entonces, al enterrarlo ahí con todo esto, ponerle ese cinabrio para que pareciera que no había perdido su color que le daba la sangre, nos indica que ellos debieron haberse comunicado de alguna manera todo esto. No sabemos ahí si hubo algún lenguaje escrito. Lo más probable es que no, porque si no, por ahí ya hubiéramos encontrado algo, pero no hemos encontrado nada. Seguramente casi todo ha de haber sido de lenguaje hablado, ¿sí? Tal vez muy esquemático, pero que resultaba suficiente para que ellos lo entendieran. Después de eso, ¿se acuerdan? Nos fuimos directamente pues a las primeras civilizaciones, a las civilizaciones que yo puse ahí, civilizaciones antiguas o la antigüedad, Mesopotamia, Egipto, los hindús, algo de China, etcétera, etcétera, donde ahí sí ya tenemos pruebas de que hubo símbolos que representaban algo, al principio símbolos muy elementales. Un palito significaba uno, si no había mucha complicación, 2 palitos, 2. Y cuando ya eran 10, entonces sentían que ya eso estar poniendo 10 palitos, ¿y qué tal si ponemos el palito y arriba le ponemos una bolita? Bueno, este va a significar 10. Entonces, así se fue empezando a hacer. Aquí en este instante estamos hablando de matemáticas, pero un poco después, cuando ellos ya empezaron a tener tiempo, ellos, me refiero al género humano, empezaron a querer poner por escrito lo que estaban viviendo. ¿Por qué? Porque tenían más tiempo, ya no andaban buscando toda la vida la cacería, no andaban toda la vida atrás de los tubérculos, de ver dónde había frutos, sino que ya sembraban ellos mismos y ya tenían más tiempo. Y al tener ocio, pues de repente vieron que los atardeceres eran bonitos, que a veces la noche que les espantaba, a veces eran hermosas cuando había estrellas y luna. Se interrogaban por qué caía agua del cielo, ¿sí? Porque sí conocían el agua que estaba en los ríos y tal vez en algún océano o algún mar, pero ¿por qué caía? Todo eso se lo interrogaban. Y todo eso lo querían poner por escrito. Y entonces empezaron a buscar una forma de expresar el idioma.
el lenguaje. Y claro, empezaron con lo más sencillo. Recuerdan que uno de los formas más elementales que les dije, pues muchas veces combinaban una figurita con otra para que les diera otra. Por ejemplo, ponían un sol y ponían un cubito, o sea, sol y dado, sol, dado. Y eso significaba soldado y sonaba como soldado. Entonces, de esa manera se fue empezando a formar el idioma. Después, estos mismos símbolos empezaron a tomar cierta autonomía y ciertas características del símbolo ya se quedaron como letras. Yo la que siempre pongo como ejemplo es la letra M. La letra M es por el mar, ¿sí? El mar. Es una M, ¿no? Y entonces, tal vez por ahí, yo lo estoy como traduciendo a nuestro idioma español y para que me entiendan de qué se trataba, esta simbología le fueron dando, bueno, pues mira, mar, esta M es mar, pero claro, muy al principio el idioma era muy esquemático y muy riguroso, ¿sí? Posiblemente no decían mar, sino que decían el mr. ¿Por qué? Porque todavía tal vez no tenían vocales o no tenían palabras que aglutinara todo este sentido. En algún momento, allá en la cuenca del Mediterráneo, Grecia, parte de acá de África, alguien empezó a poner las vocales de tal manera que ya los consonantes que ya existían, junto con las vocales A, E, I, O, U, ya empezaron a darnos sonidos. El mar, mientras que antes era el mar, el mra, ahora ya era el mar, ¿sí? ¿Y cómo lo íbamos a escribir? Y ahí empezó a buscar cómo se escribía. Muy al principio se escribían símbolos o símbolos que representaban estas palabras. Hasta que al final, no voy a repetirles todo el curso porque ya lo tuvimos, pero quería refrescar un poco la memoria, llegamos a lo que son las palabras, que es lo que a mí me interesa. Estas palabras que ya están cargadas de significados, muchas veces con significados que nosotros mismos sí se los dimos, sobre todo palabras en las que algunas veces son cuestiones abstractas. Podemos dibujar sol, bueno, una bolita y hay rayos, bueno, pues sí es el sol, ¿no? Pero ¿cómo representar dolor? ¿Cómo representar amor? ¿Cómo representar nostalgia? Estas palabras en abstracto, ellos empezaron a buscar y combinar de tal manera que, y esto ya lo tenemos prácticamente seguro, como para el siglo para el 4000 antes de Cristo, 3500, ya prácticamente en buena parte de lo que se conocía del mundo, ya había un lenguaje tanto hablado como escrito. No crean que era un lenguaje como el que hoy en día usamos, ¿sí? Pero ya había ciertas reglas. Muchas de ellas las conocemos hoy en día. Y así fue avanzando el idioma, tanto hablado como escrito, hasta llegar a lo que hoy en día tenemos. El idioma español, el idioma inglés, el idioma francés, el idioma ruso, en fin, todos los idiomas. Y llegamos, les recuerdan que me había quedado yo cuando el hombre prehistórico quedaba maravillado por el fenómeno de la naturaleza, los atardeceres, las lluvias, las tormentas, no sé, seguramente en algunos lugares había terremotos, pero ¿por qué? Se preguntaban, ¿verdad? Y todo eso, y muchas veces querían ponerlo por escrito o comunicárselo a alguien que vivía en la otra aldea. Y entonces empezamos a poner por escrito. Al principio, lo sabemos muy bien, empezaron por ser pequeños himnos, pequeños poemas
a la divinidad. Había el dios de la lluvia, el dios del sol, el dios del río, el dios de la naturaleza, el dios del trigo, el dios que está dentro del mar y protege a los peces. En fin, todo eso estaba ahí. Todo eso estaba ahí y ya ellos ya podían darle una denominación y poder mandar como un mensaje a otra persona. Es decir, yo voy a mandar un mensaje y allá está otra persona que va a recibir el mensaje que yo estoy mandando, es decir, quien recibe. Y aquel que lo está recibiendo ya entiende lo que yo estoy diciendo, porque también de nada va a servir que yo le mande un mensaje al que está allá cuando el que está allá no puede entender la simbología con la que le estoy dando yo un equivalente del idioma. Entonces, de esa manera nacen los idiomas escritos, tanto escritos como hablados. Bueno, vamos a decir que ya evolucionó, pues pasaron 2, 3, 4 mil años y ya estamos nosotros en nuestra historia de la literatura, que normalmente, recuerdo muy bien que se los dije, nosotros estudiamos la historia de la literatura occidental básicamente porque pues ahí vivimos en el mundo occidental. Pero tengan en cuenta que hay un fenómeno literario muy importante tanto en los países asiáticos como en los países africanos, ¿sí? Inclusive en los del Medio Oriente, Egipto, nuestros propios países latinoamericanos, sobre todo con las grandes culturas como la inca o la maya o la azteca, tenían ya su propia forma de expresar, algunos con códices, los otros con jeroglíficos, pero se podían expresar. Hoy en día tenemos textos, textos entrecomillados porque no son textos escritos con letra, textos de todos esos grupos. Hay un cuerpo de literatura azteca bastante importante, como hay un cuerpo de literatura inca y maya también, con el cual conocemos la historia de estos grupos, es decir, hay una literatura de esos grupos. Bien, todo eso fue avanzando, algunas lenguas desaparecieron, hoy mismo en este instante en el mundo siguen desapareciendo lenguas, nuestro país, y ahí creo que nuestro gobierno ha tomado muy buen tino en proteger. Tengo entendido que hay unos 60 o 70 lenguas todavía en nuestro país que forman parte de la lengua oficial de México. La lengua oficial de México no es el español, sino estas 60 y tantas lenguas, y todas ellas tienen una derivación, lo que da un total de 300. Somos uno de los 10 países que todavía tiene más lenguas en el mundo. Entonces, sí hay un instituto que se ha preocupado por eso, por grabar voces, por los equivalentes, por buscar las ortografías, las gramáticas, de todo ello, que me parece muy importante por si algún día desaparezca, que ojalá que yo me equivoque y no desaparezca nunca. Nos estamos acercando un poquito más hacia donde estamos nosotros, en este instante, en el 2022. Ya vamos a decir que ya pasó todo lo que nosotros estudiamos en literatura, ¿recuerdan? Vimos primero las culturas antiguas, Mesopotamia, Egipto, los indios, algo de Persia por ahí, luego vimos Grecia, Roma o los latinos, después nos fuimos a la Edad Media, después nos fuimos al humanismo, el Renacimiento, el Barroco, la Ilustración, el Romanticismo, el Simbolismo, la época de los ismos, la vanguardia y lo contemporáneo. Más o menos así está dividida toda la literatura del mundo occidental. La literatura china, por ejemplo, está dividida de otra forma. Y créanmelo, cuando dices es que esta literatura es del periodo Han, por decir algo, H-A-N, creemos que toda es igualita. No, toda la literatura del periodo Han
tiene sus divisiones dependiendo de qué provincia, dependiendo de qué grupo de escritores. Entonces, ese es un fenómeno también muy interesante. Pero bueno, eso no, yo ahorita lo que me interesa es centrarnos aquí en el mundo occidental, que es donde estamos insertos. En algún momento en el mundo occidental, ya vimos, a alguien se le ocurrió empezar a describir el cielo, describir la lluvia, agradecer el calor del sol en tiempo de frío y cosas así. Y también en algún momento por ahí, alguien con mucha imaginación empezó a inventar cosas, empezó a imaginar cosas y escribió una literatura inventada, ¿sí? De imaginación. Pero ya tenía las palabras, el lenguaje con que expresarse. Y en ese momento empezó a escribir lo que llamamos los géneros, es decir, los cuentos, los poemas, las novelas, los ensayos falta un poquito, pero ya por ahí hay ensayos, inclusive en la Biblia hay algunos trozos que parecen ensayos, en textos antiguos. ¿Y por qué? Porque ya teníamos cómo expresarnos, ya sabíamos que el que iba a recibir el mensaje que íbamos a mandar también tenía el código para interpretar ese mensaje. Entonces, hasta ahí vamos bien en cuanto a la creación literaria. Se necesita alguien que mande el mensaje, es decir, que lo escriba, y alguien que lo reciba, pero ese alguien que lo va a recibir tiene que tener el código de cómo yo me estoy expresando. Y lo que vamos a ver el día de hoy, bueno, no nada más el día de hoy, en estos 5, 6, 7 programas, ¿qué es lo que hay dentro de esa creación literaria? Lo que está interior. Ya vimos lo que son las metáforas, ya vimos el lenguaje figurado, ya conocemos los adjetivos, los adverbios, la conjugación, el punto y coma, etcétera, etcétera. Ya todo eso ya lo vimos, ¿sí? Es lo de afuera, lo formal. Ahora vamos a ver qué es lo que está allá adentro. ¿Qué está allá dentro de un cuento, de una novela, de un poema, de un verso, de todo eso? Lo que es algo más subjetivo un poco, de alguna manera. No me gusta esa definición, pero bueno, sí es algo así. Un pastel. Yo traigo un pastel de chocolate y les digo, miren, traje un pastel de chocolate, está riquísimo. ¿De qué es? Pues es de chocolate. Es del que se hace con cacao. Le pusieron huevo, le pusieron mantequilla, le pusieron harina, tal vez trae nueces. Sí, todo eso es lo de afuera. ¿Sí? Pero ¿cómo hicieron para que ese pastel esté alto? ¿Cómo hicieron para que el chocolate esté cremoso? ¿Por qué las nueces brillan? ¿Por qué lo podemos rebanar? ¿Por qué la harina no se desbarata? ¿Por qué no está hecha polvo? Bueno, ahí ya nos enteramos que tenemos que revolver la mantequilla por un lado, las claras por el otro, las yemas por el otro, tal vez un polvo de hornear, un poco de azúcar impalpable, es la glass, en fin, y hacer una mezcla que luego la tenemos que meter en un lugar que está caliente, que se llama horno, y con cuidado estar observando que se cueza. Bueno, este proceso de cómo se va a hacer el pastel es de lo que vamos a estar hablando en los próximos 6 o 7 programas. Esto que estoy haciendo ahorita es nada más una introducción que ustedes van a leer aquí en el libro de la creación literaria de Óscar de la Borbolla. Es un libro muy accesible, ¿eh? No tiene palabras domingueras, así que hoy voy a tener que vivir casi con el diccionario en la mano. No, es muy aceptable. Déjenme nada más hablar un poquito sobre la introducción realmente de lo que tiene aquí. Él habla y dice: si cuando terminen de leer mi libro lo olvidan, mejor. ¿Sí? Bueno, yo no iría tanto, ¿no? Yo espero que de lo que les voy a estar platicando aquí, que básicamente me estoy basando en
en el libro de Óscar de la Borbolla no se les olvide, porque él dice, hay muchas teorías de cómo escribir, pero él también dice lo que yo ya muchas veces he repetido: no hay recetas, no hay recetas. ¿Sí? Ojalá que hubiera una receta, ¿verdad? De que, a ver, dame la receta de cómo escribir el Quijote, ¿no? Ya sería yo famosísimo. ¿Sí? No las hay, no las hay. Entonces, lo único que sí podemos hacer es desmenuzar el Quijote y ver cuál es la técnica de este escritor en particular, que es Miguel de Cervantes, el español, el gran escritor, y ver qué nos puede servir a nosotros que queremos escribir y que nuestro camino sea menos difícil. Escribir es muy difícil, no es fácil. Quien les haya dicho que es fácil está mintiendo. Yo tengo cuentitos que son de media cuartilla que me han tomado más de 3 meses hacerlos. En primer, porque soy muy obsesivo. De repente pongo una coma y durante una semana estoy pensando si esa coma la dejo, la quito, y si la quito, cómo va a sonar, y total que una noche digo, ay sí, la voy a quitar. Y me levanto a la mañana y digo, ay no, ¿cómo lo quité? Si esto suena horrible. Ese es el trabajo del escritor. Bueno, también Óscar de la Borbolla nos habla de varios textos, sobre todo habla mucho de uno de Edgar Allan Poe, donde Edgar Allan Poe explica cómo escribió. Cuando digo cómo escribió, me refiero a la cuestión formal, lo de adentro. Pues vino una hada y me tocó en la cabeza y entonces, eso se llama inspiración, y también lo menciona él, pero esta cuestión de la inspiración funciona muy distinto para todos. Hay personas que dicen que cuando tienen un problema no se les ocurre nada. Y en cambio hay otras personas que cuando están más abrumadas de los problemas X que tú quieras, se les ocurren 20,000 cosas. Poemas, novelas, ensayos, todo, y escriben, pero de una manera extraordinaria. Entonces, no hay recetas, no sabemos por qué funciona algo para y ya este mismo algo no funciona para este otro. Lo que sí es un hecho, y déjenme aquí hacer un paréntesis y subrayarlo, es que un escritor debe de tener cultura. Un escritor inculto no va a escribir nada. Tienes que tener cultura, entendiendo cultura, aquello de lo que nos rodea, es decir, interesarnos de todo lo que pasa a nuestro alrededor, qué es lo que sucede. ¿Cuántos de ustedes saben en dónde atracan los barcos aquí en esta zona de México? ¿Cuántos de ustedes saben qué es lo que descargan los barcos que vienen a este puerto? Este es un puerto. ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes saben por qué Tampico se llama Tampico? ¿Cuántos de ustedes saben por qué dicen que Tampico es el centro de las huastecas? ¿Cuántos de ustedes saben qué cosas son las huastecas y por qué es plural? ¿Por qué no es la huasteca, sino las huastecas? Todo eso tenemos que saberlo. No porque necesariamente vayamos a escribir sobre la huasteca, pero sí tenerlo como un bagaje, como un beliz, como algo que traemos como nuestra biblioteca en la espalda, que siempre nos va a respaldar para lo que vamos a estar escribiendo. Así como un pintor que no sabe dibujar, está frito, está muerto. ¿Sí? Por eso, cuando estudiamos pintura, llevas 2, 3, 4 años de modelado, de pintura al natural, de pintura en perspectiva, de dibujo en perspectiva, de 20,000 formas. Hay la manera de soltar la mano
de soltar la mano y hacer el dibujo. De tal manera que cuando tú vas a hacer un retrato, porque ya eres pintor, ya te enseñaron las técnicas de los pinceles, de cómo aplicarlo, si es espátula, si es sobre lienzo, si es sobre cartón, etcétera, etcétera, tu figura va a tener una base, no se te va a caer porque tú sabes dibujar. Por eso muchas veces, estoy seguro, han visto esbozos o bocetos de obras, de cómo está muy esquemáticamente puesto el brazo de una obra muy conocida, pero que la hizo el pintor para cuando él la hiciera ya con una manga de terciopelo o lo que tú quieras, aquella manga con terciopelo y con la mano saliendo tuviera verosimilitud. La verosimilitud es algo que también vamos a ver, pero es un poquito más adelante. Bueno, entonces también lo que escribimos nosotros para que tenga verosimilitud es que tenemos que tener cultura. Hay que leer el periódico. En el mundo pasan más cosas que un partido de fútbol. ¿Sí? Suceden más cosas de si Ninel Conde se operó las boobies. Hay más cosas en la vida. Hay que leer. De acuerdo, hay libros que se les hacen muy difíciles, muy complicados. Ay, no, yo estos libros. Bueno, no los leas. A lo mejor te gustan los de los policíacos, los de Anne Perry, los de Agatha Christie. Son muy entretenidos y muy divertidos. Yo me leo uno de esos en 2 sentadas y quedo muy satisfecho, pero no por eso no voy a leer de otro. Ahorita estoy leyendo una biografía también, ¿sí? Que me parece muy interesante. Entonces, cada uno de ustedes encontrará sus intereses, pero ahí, ya sé que me estoy alargando un poquito, pero no voy a tener otra oportunidad para decírselos. No se centren nada más en lo que estudiaron. Es que yo estudiara ingeniería, a mí lo único que me interesan son los libros de cuánta resistencia tiene un tornillo de 4 pulgadas sobre un peso de 2 toneladas. No, sí, de acuerdo. Me parece muy bien que estés al tanto de lo último que está en tu profesión, pero eso no te va a prohibir que tú leas un libro de algún poeta. Son perfectamente compaginables. Bueno, ya me salí demasiado del tema. Estamos hablando de la introducción que hace Óscar de la Borbolla a este libro de teoría de la creación de la literaria. En este caso, lo que él va a tratar de hacer es darnos, él mismo lo dice, algunos consejos de cómo resolver nuestros problemas de creación para cuando vayamos a escribir. Lo dice aquí en la introducción. ¿Por qué les digo que aquí lo dice en la introducción y no me puse a leerlo? Porque esa es una de las tareas, y digo una porque van a ser 2, de las tareas que les voy a pedir. Van a ser resumen tanto de la introducción como del segundo capítulo. El segundo capítulo es el de la historia subterránea. Pero ahorita nos vamos a enfocar nada más en este, que es en la introducción, y en el segundo programa voy a hablar sobre ya propiamente de los consejos que da Óscar de la Borbolla sobre lo que es la escribidera, lo que escribimos. Ya sabemos que si escribió un cuento tiene un título, una introducción, un desarrollo, un nudo y un desenlace. Sí, ya, eso lo sabemos. Ya sabemos que tenemos que poner mayúsculas, ya sabemos que son párrafos, ya sabemos que son oraciones, ya sabemos que tiene que haber un argumento, etcétera, etcétera, ya. Pero ahora, ¿por qué están ahí eso? Eso es lo que va a tratar de explicarnos Óscar de la Borbolla. Él es uno de los pocos teóricos que tenemos en este sentido. Otro gran teórico, ya cuando sean ustedes más duchos en este tema, fue Octavio Paz. Octavio Paz tiene varios libros que son sumamente interesantes. Bueno, yo por hoy ya me despido, ya hablé demasiado. No olviden, háganme un resumen de la introducción que sea media cuartilla,
media cuartilla, son alrededor de 12, 14 renglones. ¿Qué entendieron de la introducción? Prácticamente yo ya se los expliqué, pero bueno, ¿qué es lo que entendieron ustedes? Hay que leerlo, acostúmbrense a leerlo, van a ir a la universidad y en la universidad nadie va a leer por ustedes. Si van a ser ingenieros, nadie va a leer por ustedes la resistencia del tornillo de 17 pulgadas sobre una superficie de no sé qué. Nadie lo va a leer por ustedes. Si no lo van a aprender ustedes, se les va a caer el puente. ¿Sí? Bueno, entonces espero que esta introducción de alguna manera obligue a la curiosidad de ustedes a vernos en el siguiente programa. Por hoy, muchas gracias y nos vemos en el próximo.